Hoy vamos a Nueva Zelanda, ¿vale? No sé si alguien de Nueva Zelanda está escuchando. Elegí este país por varias razones y uno, al igual que muchas personas, me quedé fascinado por Jacinda Ardern, la mujer que lideró el país durante los años de la COVID, ganando una gran cantidad de respeto y interés en las mujeres de Nueva Zelanda. Nunca he estado ahí, pero es un lugar que realmente quiero visitar. Está en mi bucket list, como dice. Y el tema de los derechos de las mujeres es fascinante. Mi información, para que está escuchando, proviene de diferentes fuentes en línea. Entonces, si alguien que escuche siente que está desequilibrada, pido disculpas de antemano. He intentado analizar el feminismo desde el punto de vista maorí y occidental. Estás diciendo que el feminismo en Nueva Zelanda no es lo que generalmente entendemos. El feminismo en Nueva Zelanda, por un lado, se ha manifestado a través del Parlamento y la legislación, así como a través de acciones y ejemplos de mujeres significativos, grupos de personas a lo largo de la historia del país. En 1893, Nueva Zelanda se convirtió en la primera nación del mundo en la que se otorgó el derecho a voto a todas las mujeres, a todas. Yo esto no lo sabía. O sea, Nueva Zelanda fue el primer país del mundo que se otorgó, donde se otorgó el derecho a voto de todas las mujeres. A todas las mujeres. Pero, sin embargo, el feminismo y la historia a menudo son extraños compañeros de cama, como decimos en inglés, como lo hemos visto también en otros países. Y al mirar hacia atrás, muchas mujeres maoríes o aborígenes afirman que tanto el colonialismo como el feminismo occidental jugaron un papel en perjudicar el papel y el lugar de las mujeres en la sociedad de Nueva Zelanda. ¿Pero por qué? O sea, ¿el colonialismo perjudicó el papel de las mujeres en esta sociedad? Cuéntanos un poquito. Sí, es muy interesante. Mira, seguimos con la historia un poquito. Sí. En 1840, las mujeres maoríes formaron parte de la firma del Tratado de Waitangi, que fue la tratado que creó Nueva Zelanda como parte del Imperio Británico. Y eso fue significativo en una época en donde las mujeres generalmente no tenían poder. Antes de la llegada de los europeos a Nueva Zelanda, las mujeres maoríes tienen diversas responsabilidades como líderes tribales, estrategias militares, guerreras, poetas, compositores, sanitarios. Sus roles no estaban determinados por su género. Los sistemas de parentesco en las tribus se organizaban de forma matrilineal. Y los académicos han mirado y dice que una estructura patriarcal en las sociedades maoríes fue moldeado por el contacto colonial, que fue comercial, y los misionarios cristianos. Estamos ante una sociedad matriarcal aborigen que se convierte en patriarcal después de la llegada de la colonización. Sí, y fue como un desastre por la estructura de la sociedad maorí. Debe haber sido un impacto muy importante. ¿A finales del siglo XX habían mejorado las cosas? ¿El avance del feminismo al estilo occidental mejoraba algunas cuestiones o no? Bueno, en 1970 se formaron grupos de liberación, como en muchos otros países, y incluyeron a las mujeres maoríes en tomar las decisiones. Pero en pocos años, muchas de estas mujeres comenzaron a separarse de estos grupos para centrarse en sus propios problemas. Dice que muchas de las organizaciones feministas dominadas por, en sus palabras, mujeres blancas de clase media, ofrecieron servicios de salud ilegales, pero no llegaban a muchas mujeres maoríes cuyas principales preocupaciones eran económicas. Ellas y su lucha debe incluir el sexismo, el racismo, el colonialismo y la clase. Y sin embargo, para muchas de estas mujeres la cuestión de clase sigue siendo relevante. Ya muchos sienten que, por ejemplo, terminan con trabajos que sus hermanas feministas occidentales no quieren, o se les retrata como víctimas pasivas esperando ser rescatadas.
Claro. Que claro, no quieren. El feminismo blanco desde el privilegio, que siempre, bueno, el feminismo tiene que ser interseccional, tiene que ser antirracista, tiene que tener una mirada abierta hacia los márgenes y, como siempre decimos en este programa, hablamos desde el privilegio de la educación, de la raza, etcétera, ¿no? Oportunidad. Hoy en día, ¿se han resuelto las cuestiones globales de igualdad de salarios o derechos? Bueno, en general, en una escala global, creo que muchos de nosotros miramos a este país y vemos una sociedad que ha evolucionado más allá que muchas de las nuestras. Casi la mitad de los escaños parlamentarios son ocupados por mujeres. 40% de los puestos directivos en países son ocupados por mujeres. Hay programas como poner fin de la pobreza menstrual. Ha tenido mucho éxito. También para mí es interesante el trabajo en cuanto a la igualdad salarial. Nueva Zelanda reconoce oficialmente que hombres y mujeres deben recibir el mismo salario por hacer diferentes trabajos. No solo de igual valor, sino con habilidades, experiencia, responsabilidades, esfuerzo y condiciones de trabajo similares. Y para mí es un gran paso adelante. Y también, que menciona antes, Jacinda Ardern también arrojó una luz positiva sobre las mujeres en Nueva Zelanda. Se convirtió en la jefa de gobierno más joven a los 37 años en 2017, liderando una coalición con el Partido Laborista. Se manejó una masacre terrorista y la introducción de leyes de armas estrictas obtuvieron titulares internacionales y su liderazgo durante la crisis de COVID fue ampliamente elogiado. Dicen que puede ser su gobierno a salvar hasta 80,000 vidas. Sí. Que es interesante, como mujer, como madre, porque ha dado luz también cuando era primer ministerio. En 2023 ha dejado el puesto, dice principalmente por razones personales vinculadas a la familia. Y creo que si queremos que más mujeres ocupen cargos de liderazgo en la política a nivel mundial, necesitamos tomar en serio cómo equilibrar la vida pública y privada. Muy bien. Nueva Zelanda, una zona del planeta para mí desconocida a nivel turístico, pero a nivel de feminismo también. O sea, estamos descubriendo aquí una ventana a la historia muy importante. Gracias, Clio, por tu aportación. Muy interesante de hacerlo. Muy bien, ya hasta la próxima. Es una princesita hermosa y un príncipe. Y nos despedimos ya. Les digo que este sábado no, el siguiente sábado es 25. Tenemos una cita en la Plaza Tierra Lavada en Adeje para conmemorar, para luchar, para reivindicar contra la violencia de género. Sé que todos los años es lo mismo, que la gente dice otra vez. Sí, otra vez, es que siguen matando a las mujeres, siguen hombres matando a las mujeres, sigue habiendo machismo en nuestra sociedad. Costará mucho, costará muchísimos años, pero ahí estamos en la lucha. Así que me despido. Hasta la semana que viene. Ya saben que este programa cuenta con la colaboración de muchísimas personas y entidades, como el propio Ayuntamiento de Adeje, a través de sus concejalías de Comunicación e Igualdad, a través de la Asociación Mercedes Machado, Factoría Social, etcétera, etcétera. Cientos de personas que hacen posible que este programa exista. Muchas gracias y hasta la semana que viene.